Colombia. Se discutirá en Washington la ruptura internacional que denuncia a Petro en una visita que podría calificarse como sorpresiva, toda vez que ya no está en ejercicio de su cargo. El exgobernador Juan Guillermo Zuluaga acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo en el que dará a conocer temas cruciales, no solo para su departamento, sino que también involucran la política de paz total del presidente Gustavo Petro Urrego. El 3 de febrero del 2024, el presidente insistió en señalar la ruptura institucional que, a su juicio, se está orquestando desde la Fiscalía General de la Nación para sacarlo del poder. Una ONG presentó ante la Corte Suprema recusación contra Gustavo Petro por la elección de la nueva fiscal, ya que Francisco Barbosa está a punto de finalizar sus labores en la Fiscalía General de la Nación y termina su periodo en medio del escándalo por la investigación a la Federación Colombiana de Educadores por su millonario aporte a la campaña presidencial, hecho que ha generado rechazo por parte del presidente Gustavo Petro. Ángela María Huitrago Ruiz, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra fueron publicadas de manera oficial para suceder a Barbosa, que dejará el cargo el próximo 12 de febrero. Nuestra compañera Estefanía Meira Cerantes entrevistó a Julio César Ortiz, abogado de Petro. La Fiscalía General de la Nación ordenó el allanamiento a las oficinas de FECODE y la defensa del primer mandatario del señor Gustavo Petro, el señor Julio César Ortiz, está en este momento con nosotros para contarnos acerca de este hecho. Doctor, le doy la más cordial bienvenida a estos micrófonos y pantallas de DNews Latinoamérica. Primero, pidiéndole si le podemos hacer un contexto a los televidentes de lo que está sucediendo. Gracias. Muy amable. No, es que existe un proceso administrativo de evaluación de las cuentas de la campaña del presidente Petro, y en ese orden de ideas la Fiscalía ha querido, por su cuenta, en una actitud hostil y, en nuestra opinión, por fuera de sus competencias, allanar o encontrar unas supuestas irregularidades en una donación que hace un sindicato al partido que acompañó al presidente en la campaña, tratando de entender que que esos recursos que dio el sindicato de maestros significa un aporte a la campaña como persona encargada de hacer los gastos. Nosotros creemos que el gobierno tiene razón y el presidente en reclamar de la Fiscalía una conducta decente, conforme a derecho y conforme a la Constitución. No tiene competencias para hacerlo, salvo que estime que son dineros provenientes de recursos ilícitos. Mientras tanto, es una donación común y corriente permitida por la ley colombiana de una persona jurídica a un partido, que es la Colombia Humana, que hace parte de la coalición que acompañó al presidente en la campaña que lo llevó a la presidencia. ¿Este allanamiento fue o no fue autorizado por el CNE? Para nada. Y la pregunta nuestra es: ¿de dónde sale esa decisión de la Fiscalía? Es un poco parecido a lo que quiso ocurrir o quisieron hacer en Guatemala para impedir que el presidente recién posesionado asumiera el cargo. Nosotros creemos, desde la defensa del presidente, que se trata ciertamente del propósito de desestabilizar el régimen en una especie de lawfare, de guerra jurídica, con el empleo de decisiones que en cualquier discusión se caen. Creemos que la Fiscalía, mientras no alegue otro tipo de origen de los recursos que va a investigar, debe permanecer esperando a que el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo administrativo y prejudicial, defina si los topes o los gastos fueron conforme a derecho. Si usted está defendiendo al presidente, ¿quiere decir que el presidente está en este momento en un proceso? No necesariamente. Lo que está en un proceso son las cuentas de la campaña, y las cuentas de la campaña tienen un gerente y obviamente un candidato. En el proceso en el que está el presidente es el de la definición de la legalidad de los gastos de la campaña. ¿Cuál es el papel de Ricardo Roa en todo esta denuncia?
Ricardo Roa es la persona que ejerció la gerencia, la conducción de la campaña como persona encargada de recaudar recursos y de ejecutarlos también conforme a la ley. Ricardo Roa presentó sus cuentas hace más de 1 año y medio y ahora se está en el examen de las mismas. Yo como abogado he examinado hasta donde ha sido posible, porque son más de 16 expedientes o cuadernos donde están todas las facturas, las cuentas, los balances, bueno, en fin, las cuentas, los giros a los bancos, y a mí me parece, salvo mejor opinión, que están conforme lo manda la ley. El trabajo fue realmente bien hecho. Obviamente, en una campaña política pues hay circunstancias, facturas que no se pagan porque están mal presentadas, cuentas que no tienen los soportes debidos, en fin, cierto desorden natural en la administración de un proceso que, digamos, es acelerado, del día a día, de la urgencia, en el sentido de que hay que comprar afiches, publicitar, pautar en las redes sociales, en fin. Es un trabajo arduo el que nos toca adelantar a nosotros los abogados, que no somos dedicados al tema contable y de definición de la regularidad de las cuentas. Pero lo que hemos examinado en relación con el origen de los recursos, los montos pagados, el objeto pagado, hemos encontrado que no existe ningún reparo. Pero además esas cuentas ya fueron fenecidas por un organismo administrativo que se llama la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la encargada de realizar las elecciones. Entonces estamos en un proceso democrático de revisión natural de las cuentas frente a observaciones que han hecho en los medios, algunos periodistas, anónimos que han llegado. Por ejemplo, se dice que se pagaron testigos electorales con recursos de la campaña. Nosotros creemos que sí y no, porque los testigos electorales son también del partido, de la coalición de partidos que acompañó al presidente. Y el testigo electoral no funciona ni trabaja en campaña, ya la campaña termina. El testigo verifica después los resultados, la votación. Entonces son discusiones técnicas, jurídicas también, y en eso estamos. El presidente no está en ningún proceso penal sobre esa materia. Lo que hay es un proceso administrativo y prejudicial de definición de la legalidad de los recursos, su origen lícito y su ejecución cabal. Usted acaba de salir de una reunión en la Casa de Nariño con el presidente de la República y quiero hacerle una pregunta, ya que mencionó el caso de Bernardo Arévalo en Guatemala, que aquí en DNews lo hemos tratado muy bien y con lupa. Uno de los principales argumentos del presidente es que la Fiscalía lo está persiguiendo y quiere derrocarlo. Pues ya el presidente ha instruido a sus abogados en el sentido de que él ya no va a participar más en ninguna discusión mediática, mucho más teniendo en cuenta que el fiscal ya está de salida en los próximos 3 o 4 días. Y que la tarea de la defensa de la legalidad de su campaña y de su conducta nos corresponde a los abogados. Esa es la instrucción que él ha dado, en el sentido de que esta reunión de abogados para hacer frente a los distintos caminos que ha emprendido la Fiscalía, persiguiendo congresistas, llamando a declarar a testigos, en fin, electorales, está por fuera del ámbito del interés del presidente Petro de entrar en controversias. Considera él que esta es una controversia que ya él ha superado y está en manos de sus abogados la defensa específica, si es necesario, de esas cuentas y de otras actuaciones de la Fiscalía. Nosotros estimamos que la Fiscalía no podía allanar un sindicato, quizá si se tratara de un grupo de narcotraficantes, de extorsionistas o de contrabandistas, en fin, de lavadores de activos, pero un sindicato es una persona jurídica legítima que merece cierto grado de reconocimiento institucional y que en relación con los aportes a una campaña tendría que ser el Consejo Electoral
el que defina la legalidad o no de ese aporte. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo en DNews. Gracias a ustedes por venir a Colombia, de estar interesados en este proceso político democrático colombiano, que desde luego suscita interés entre todos ustedes. Estamos muy contentos de tener un presidente demócrata que afirma la validez del derecho, de la libertad y está presto a resolver los problemas graves de Colombia y ya no ocuparse más de este tipo de discusiones contables. El doctor Julio César Ortiz, la defensa del primer mandatario de todos los colombianos, de Gustavo Petro, estuvo con nosotros en DNews. Muchas gracias.